Bueno, a ver qué dice esto. Bueno, habla de la asociación. Bueno, esto es más o menos lo del otro día que las relaciones estaban, digamos, delimitaba entre dos entidades, una especie de, bueno, de relación. Eh, y acá lo importante, digamos, es esto, digamos, que existen instancias de relaciones. No en la relación por sí sola, sino con los ejemplares. Eh, Aún así, digamos que la relación, hay veces que puede llegar a tener atributos, una misma relación, digamos, porque hay veces que en sí hay información que no es propia de las dos entidades o tres, sino de la misma relación. Justo de algunos del práctico cero, si bien no había que poner relaciones, había un par de relaciones que si se agregaban, los atributos eran propios de la relación y no de las entidades. Eh, bueno, a ver. Claro, bueno, acá habla del ejemplo básico, digamos. Se lo podría asociar con el verbo, ¿no? A relaciones. Claro, sí. Sí, sí, en general es una especie de... En general las relaciones son verbos. Sí, casi siempre. Mm, exacto. Bueno. Claro, dice que el nombre de la relación tiene que ser único. Claro, bueno, esto es importante, digamos, el grado y el u orden. Digamos, en general, por lo que me acuerdo, se ven tres tipos de relaciones, digamos. O sea, de grado uno que son las unarias, las binarias y las ternarias. Ya después más, no sé, es raro. Creo que no se llega a ver eso. La cardinalidad, bueno, es, digamos, las relaciones siempre se ven bidireccionales. Siempre uno tiene una entidad uno y una entidad 2 por ejemplo, y trata de ver de la entidad uno relación entidad 2 cuántos participan, digamos. Creo que más adelante habla algo de la lectura de Luca Cross para identificar las cardinalidades. Pero es necesario, uno no puede poner así la relación seca y ya está. Es como que, de hecho, en general el contexto te suele dar la información sobre la cardinalidad. ¿Sí? Claro, acá justo dice esta aclaración que decía yo, que una relación puede tener atributos propios. Eso es importante. Justamente, claro, acá tengo un ejemplo del cine, que si uno le agregara relaciones, por ejemplo, en una sala atiende un operador y habla algo sobre la fecha de inicio y fecha de final. O sea, eh, acá tranquilamente, claro, hay una parte que dice si fecha de inicio y fecha final, que es una información que depende solamente de la relación atiende y no de la sala u operador. Bueno, con eso pasa alguno, en muchos casos, digamos, es común eso. Eh, a ver, ahí está. Claro, bueno, esto lo de recién. Un área es... Claro, bueno, acá está el tema de las cardinalidades. Eh, o sea, acá justo hay digamos, dos entidades y habla un poco lo que sería bueno, que si para cada entidad tiene una de estas, o sea, digamos, es uno a uno, o bueno, o puede ser esto, digamos. Eh,
Bueno, el caso particular es el de alumno y materia, que por ejemplo, si uno ve una relación entre alumno y materia y se pone a ver las cardinalidades, eh, si uno quiere ver cuántas materias cursa un alumno, bueno, puede ser que cada alumno curse muchas materias o puede ser que curse una sola, pero la posibilidad de que un alumno curse muchas materias es probable. Eh, También se puede ver al revés, es decir, bueno, yo en una materia, ¿cuántos alumnos tengo? Y puedo tener al menos uno o cero, que no sé, hipotético caso, o puede tener muchos también. Entonces acá habla un poquito de las cardinalidades, eh, medio así por arriba con este dibujo. Claro, acá está. Que la información se coloca en los vínculos. Claro, y bueno, acá esto digamos es lo importante de ver en qué parte se pone esta cardinalidad y cómo se escribe, digamos. Eh, Acá dice que las cardinalidades se denomina, que se hace de forma Luca-Cross, eh, que se lee sobre la línea de la entidad destino. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno quiere saber, por ejemplo, la entidad uno cuántas veces aparece en esa información se pone acá. ¿Sí? Y no acá. Y al revés. ¿Sí? Eh, La flechita del mouse no se ve, David. Acá se ve. No, solo la pantalla. Ah, pero por ejemplo yo si hago... A ver. Si marcás, sí. Ah, Ese sí. bueno, el 1-1, el de la derecha, digamos. O sea, si uno quiere saber cómo actúa, o sea, cuál es la cardinalidad, por ejemplo, si el E1, uno quiere ver cuántas veces aparece N2, la información está en 1-1. ¿Sí? O sea, el Luca Cross hace que la cardinalidad, en vez de ponerse desde el lado de la entidad 1, se pone en la entidad 2 y al revés. Ahí está, Juan. Sí, sí. Buenísimo. Eh, bueno, ¿qué significa el número de la izquierda? Es el mínimo que puede aparecer y el de la derecha el máximo. ¿Sí? O sea, acá se ve que si el mínimo y el máximo es el mismo número, se pone exactamente igual, se pone 1-1. eh, sí, Ese sería como el juego que puede tener. Si es 1-1, va a tocar 1. En cambio, 0, 0 y N puede tocar o nada o puede tener N. claro, sí. En general siempre se pone n, a menos que te diga un número en particular que tenga como máximo. Claro. Igual eso en general hay que preguntar porque a veces el enunciado puede llegar a engañar con una especie de instancia, ¿sí? Que te puede decir, no sé, que si te dice algo como un, por ejemplo, una materia tiene un cupo máximo de 30 alumnos, cuidado porque con ese ejemplo te está dando una instancia, te está dando una instancia del n. No tranquilamente puede ser más el máximo o menor, ¿sí? Eh, a menos si específicamente te dice, mira, el cupo máximo de tal materia es de tantos alumnos, en vez de poner n pones ese número que te dan como máximo. Exacto. ¿Algo para aportar? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá. Bueno, primero habla de las máximas. Representa el máximo número de ejemplares de una entidad, lo que se puede relacionar a otra. Claro. Bueno, en al menos uno, que es el... Claro, puede ser 0 o 1. Sí, 0 no tiene mucho sentido que sea, porque si en la cardinalidad máxima hay un 0 significa que no hay relación. ¿Sí? O sea, digamos, no tiene sentido que el número de la derecha, una cardinalidad, sea 0
porque si no, no habría, digamos, relación. Este cero no, por ahora no se me ocurre un ¿No ejemplo. es que cero puede ser que esté o no esté la relación? Podría ser, puede ser, sí. Eso en el mínimo. No, acá, tipo, hace referencia en al menos uno. Tipo, al menos uno se refiere a que puede ser cero o uno. Es Ah, la claro, diferencia sí, sí, que sí, dice a la sí, sí. izquierda. Sí, ahí entendí, sí, claro. Sí. Sí, está hablando del rango, o no Claro. está o tiene uno, sí, está bien. Claro, sí, sí. Bueno, máximo n como máximo a una cantidad fija. Claro, bueno, esta cantidad a es lo que justo estaba dando como ejemplo. Que si a vos te dice específicamente la cantidad máxima de ejemplares, por así decir, bueno, va a un número a. ¿Sí? Sí, no había entendido lo del 0,1, pensé que se refería a la máxima. Bueno, mínima, lo mismo. Claro, bueno, acá habla de las unarias, reflexivas o recursivas. Mira, sí, las llama recursiva igualmente. Eh, habla sobre, bueno, por ejemplo, el caso era el de un buen ejemplo era el de la persona. Acá lo identifica como pieza. Claro, sí, ahora se me ocurre por qué puede llegar a ser recursivo esto. Pues, o sea, hay un concepto, hay un patrón de diseño en objeto que se llama composite, que, que también suele pasar como que una clase está compuesto de un conjunto de la misma clase, y eso puede llegar a ser recursivo en alguna definición. Capaz que a nivel de datos no sé qué tan recursivo sea, pero bueno, lo importante es que la notación, digamos, de las recursivas sea así, digamos, como que, eh, bueno, digamos, desde una entidad se hace un vínculo a la relación y a la salida de la relación vuelve a la misma. Acá hay algo interesante, me parece, ¿no? Que las cardinalidades van a tener que coincidir. Que en ese caso las ponen dos veces, pero no es necesario ponerlo dos veces, porque es como que ya se sobreentiende que, que bueno, que va a ser exactamente la misma cardinalidad, ¿o no? Siempre, siempre igual. Pero claro, o sea, siempre va a tener la misma cardinalidad mínima y máxima, o sea, me refiero al 0 y n, ¿no? Esto de acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre va a ser? O sea, a lo que voy es que este 0, en este caso es un ejemplo 0n, pero este 0n siempre va a ser igual que este 0n, porque estamos hablando de una misma entidad, ¿sí? Claro, sí, no tendría sentido que sean distintos. De hecho, habría algo no determinístico ahí, si pones dos cardinalidades distintas. Claro, claro. A ver, ¿cómo lo explico? O sea, acá dice cuál es la semántica de esta relación y su coordenadas máxima. Claro, cada pieza forma parte. Lo importante es leer estas dos cosas de acá, digamos. Eh, ¿Se ve el coso de celeste así enmarcado? Sí, Bien. Sí, sí, debe ser. Bueno, cada pieza forma parte. Así es como se lee en general una relación. Digamos, cada pieza forma parte de otra u otras piezas. ¿Sí? Eh, y cada pieza está formada por otra u otras piezas. Eh, bueno, notar que se describe con hechos afirmativos. yo me acuerdo que el otro día había hecho una relación tipo como esta, reflexiva, y no me había quedado igual.
y era, yo tenía por ejemplo empleado y dentro de esos empleados algunos eran jefes de otros, entonces hacía la forma reflexiva y en ese caso no quedaba igual, porque un jefe puede tener muchos a cargo, pero digamos una persona que no está a cargo tiene un solo jefe. Claro, pero... No sé si se entiende. eh, o sea, vos te referís, digamos, a lo que voy es que vos tenías una recursión, una unaria, digamos, o sea, era jefe como unaria. ¿Cómo? O sea, jefe era un área, digamos. No, era empleados. Empleados, por ejemplo, de una empresa. Ajá. Esa era la identidad. Y dentro de todos esos empleados, algunos eran jefes. Entonces, lo que yo hacía, eh, ¿cómo es? Hacer una reflexiva de esa identidad y, bueno, la cardinalidad daba distinta. Este, ¿Y vos cómo identificás que uno de esos empleados es jefe o no? O sea, digamos que tenía un atributo que era un rol o cómo asumías vos que una instancia de empleado era jefe. justamente con esa relación. Estaba la entidad de empleados y yo hacía una relación diciendo quién era jefe uno de otro de esa misma entidad. Ah, es como decir, claro, un empleado es jefe de otro empleado. A eso te referís. Por eso me Eh, había hecho ruido eso de que siempre daba igual, pero capaz que es algo que lo hice ahora y capaz que está mal, pero después si quieren mando una foto. claro, un empleado es jefe de otro empleado. Ah, puede ser, capaz, o sea, habría que ver si el concepto de relación, digamos, eh, claro, o sea, si es válido, digamos, pero no sé si es correcto llamar a una relación jefe de. Estoy pensando si se puede eso, porque es como que estás, o sea, si es válido tener una relación de esa forma, es correcto, porque vos decís que un empleado es jefe de muchos empleados, pero eh, Sí, mira, un yo lo, empleado, ¿cuántos jefes tiene? Tiene uno. exacto, lo había puesto como supervisa en realidad la relación. Empleado y la relación supervisa. Mm, puede ser, ¿eh? Es un buen ejemplo ese. O sea, ¿entendieron esa parte por qué ahí digamos, la cardinalidad cambiaría un toque? Porque acá digamos, lo importante de esto es esta lectura, digamos, acá. Sí, sí, se entendió. En los acá se entendió. Sí, me quedé pensando. eh, a ver. Claro, no, en ese caso podría pasar, ahora que estoy viendo. Sí, va a depender mucho de qué nombre. Claro, de cuál sea el nombre de la relación. Pues es verdad, en este caso, el nombre que vos le pusiste a la relación no es tan recursiva como por ejemplo esta, porque acá estás diciendo que cada pieza forma parte de otra pieza. En el caso de... al revés, o sea, en el caso de que vos diste, Juan, del de la pieza, perdón, el del jefe con los empleados, ahí no es muy recursivo, porque estás hablando que un empleado supervisa a otros empleados, pero claro, al revés, estás hablando que un empleado no es supervisado por muchos. Claro, ahí mandé la foto. A ver. Claro.
Sí, 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 es correcto porque sí o sí va a tener un único jefe y la cardinalidad es 1-1 y que tenga uno o más empleados como que supervisa a uno o más empleados, sí. El tema que igualmente... eh, bueno, sí, el orden, las cardinalidades no importa. Tendrías que... Capaz que en el DERE tendrías que aclarar cómo... O sea, tendrías que aclarar el tema de las cardinalidades como para que se entienda. O sea, o capaz que se sobreentiende poniendo las cardinalidades en ese orden. Sí, capaz que al Sí, revés sería un poco mejor. Pero ¿no sería un poco más correcto separarlo como dos entidades distintas? Porque cumplen dos roles distintos para diferenciar bien, porque pasa eso que vos decías de que no pueden tener eh, dos paréntesis distintos las interrelaciones. Eso es lo que yo no sé. Si es que verdaderamente siempre tiene que dar igual, entonces Para mí que sí, por lo que decía David, que te queda como no determinístico. Vos, depende cómo encares el MEDE, te va a decir todo. igual sabes que acá estoy viendo justo de... Acá justo me tengo impreso el práctico 2 en donde hay un DERE que tiene justamente dos relaciones recursivas en donde son distintas las cardinalidades. Entonces sí se puede dar eso. Vos tenés que aclarar después que nada, cuál corresponde a cuál. Claro, sí, o directamente capaz que se sobreentiende en el orden que vos pusiste las cardinalidades, ¿sí? Digamos, en el caso de Juan que él puso que empleado supervisa empleado y en el orden que él puso las cardinalidades, ahí te das cuenta cómo leerlo y la lectura es el Luca Cross. ¿Sí? Sí, entonces sí, entonces sí puede pasar eso. O sea, eh, acá digamos no hay, o sea, digamos, hay algunos que literalmente es como que puede pasar de que tengan la misma cardinalidad, pero podría, sí hay ejemplos entonces. Pero no son muy recursivos que digamos. Los Dada que las cardinalidades cambian un poquito, no hay mucha recursividad. Entonces sí, bueno, ese ejemplo justo de un DERE que vi acá, sí, puede pasar que tanto las cardinalidades sean iguales como distintas. A ver, ¿cuál es la semántica de esta relación y de sus cardinalidades máximas? Claro, dice que carrera pertenece a departamento. Sí, tiene sentido que una carrera pertenezca a un único departamento. El mínimo, uno asume que también es uno. Que una carrera sí o sí tenga que pertenecer a un departamento. Siempre la lectura es Luga Cross. Y el departamento... claro, posee muchas carreras. sí, exactamente. También puede pasar, bueno, que si uno ve el mínimo uno asume que un departamento al menos una carrera va a tener. Uno asume que para que un departamento exista, por así decir, tiene que tener al menos una carrera. No sé, eso... Yo creo que esos tipos de detalles, si el enunciado no lo dice, uno lo puede aclarar. Pero lo importante es que, por ejemplo, el mínimo de la cardinalidad que no tiene nada y el n, eh, el mínimo va a depender de cómo uno plantea el universo del discurso.
Si el enunciado no dice mucho sobre eso, si uno pone 0 o pone 1 y lo aclaró, está bien de las dos formas. Porque si no te están evaluando la forma de pensar tuya, más que el DERE. A ver. Acá habla un poco de las entidades. A ver. Sí, lo que podemos hacer es ver hasta acá y después empezamos a ver un poco el tema de los ejercicios del práctico cero, porque es verdad, lo que sigue después ya es un poquito más largo, habla un poquito de herencia y de cosas, de agregaciones. Así que nada, vamos a ver esto, lo de las fuertes y las débiles. Que habla las regulares fuertes, aquellas cuyos ejemplares tienen existencia por sí mismos. Los ejemplares de alumno, claro. Y las débiles, en las cuales la identificación y la existencia de un ejemplar dependen de la identificación y existencia de un ejemplar de otra entidad. Violaría en cierto aspecto la primera regla de identificación de entidades, existencia propia. Se puede decir que tiene existencia propia en el contexto de otra entidad padre o fuerte. Bueno, ¿cuál es el chiste de esto en realidad? O sea, que una entidad débil, digamos por sí mismo, no depende, digamos. O sea, puede ser una entidad que depende absolutamente de otra. Digamos, ¿qué sería el concepto de existencia propia? Y bueno, la identificación. ¿Cómo identifico yo una entidad? Un buen ejemplo de eso está justamente en el práctico cero. Que en el práctico cero hay una parte que cuando habla de los agroquímicos dice que cada agroquímico tiene una identificación dependiente del laboratorio al que pertenece. Entonces el agroquímico es una entidad débil porque su identificación no depende por sí misma, sino de una entidad laboratorio, ¿sí? Que tendrá su propia identificación y esas cosas. O sea, si el laboratorio no existiera, el agroquímico tampoco existe. Entonces hay una dependencia de eso, ¿sí? ¿Se entendió ese concepto? Sí, Sí, sí. Buenísimo. Acá. yo tengo una duda. Ese, por ejemplo, el ejemplo de la facultad y departamento. Sí. También parece, o sea, es lo mismo. O sea, si no existe el departamento, no existe la carrera o la facultad, digamos. El tema que el departamento se puede identificar por sí mismo, ¿sí? Lo que hay una dependencia, pero eso siempre va a pasar, es el de las cardinalidades. O sea, ¿de qué va a depender? O sea, va a depender un poco de las cardinalidades, sí. Y es verdad que si la cardinalidad mínima es una, hay una especie de dependencia, ¿sí? Es verdad eso. Porque uno dice que si, por ejemplo, un departamento puede no tener ninguna carrera, ¿sí? Es como que uno asume que el departamento puede funcionar por sí solo sin tener una carrera, al menos. Pero es un poquito distinto. O sea, digamos, creo que lo más importante acá de ver una entidad débil es si no se puede identificar por sí misma y depende de otra entidad para identificarse. Acá da un ejemplo de libro y copia. Bueno, da como 3 ejemplos. Sí, es verdad que si uno quiere tener una copia de un libro, la identificación depende del libro original. Sí. Creo que ese es el mejor ejemplo. Después, existencia de una provincia depende de la identificación y existencia del país al cual pertenece.
Bueno, ahora acá. Cada un ejemplo con el DERE. Una entidad débil puede ser unívocamente identificada solo en el contexto de otra entidad fuerte o propietaria. Entidades fuerte y débil están vinculadas por una relación binaria 1-1 a, asterisco que puede ser cualquier cosa. Depende del contexto. Siempre la cardinalidad del lado 1 es 1. ¿Por qué? Bueno, o sea, lo que está tratando de decir es que una parcela, y esto tiene sentido, esto va muy ligado a lo que es que, digamos, que una identificación, digamos, principal tiene que tener, es única, digamos, o sea, no puede existir otra identificación principal que sea igual. Entonces, si uno ve la lectura Luca Cross en este DERE, si uno dice que una parcela pertenece, o sea, si bien esto se lee como que el campo tiene parcelas, si uno lo lee al revés es como decir, bueno, la parcela pertenece a tal campo, ¿sí? Y sí o sí del lado del campo, digamos, va a ser 1-1. ¿Por qué? Porque digamos, la identificación de la parcela va a depender únicamente de un solo campo, ¿sí? Porque si el mínimo es 0, esto no existe. Si el máximo es n, la identificación es variada. Y eso rompe con el concepto de identificador principal. Entonces, como que sí o sí, digamos, la cardinalidad desde el lado de la entidad débil a la fuerte tiene que ser 1-1. Y si y habría que ver por qué desde el otro lado el máximo es n. Sí, habla como que en general, también por lo que estoy viendo, cuando hay entidades débiles significa que es una de muchas instancias que pertenecen a algo más grande, digamos. Un país es un conjunto de provincias, un campo es un conjunto de parcelas, y así. Un laboratorio es un conjunto agroquímico, es como que siempre, de alguna forma, también acá se ve que las entidades débiles en general es una más de un conjunto de algo más, de un colector, de un coleccionador, digamos, por así decirlo. Bueno, a ver acá. Bueno, acá habla de las relaciones binarias, que esto es como el alumno cursa materias, lo mismo esto. No cambian nada, la verdad. Un alumno puede practicar más un deporte y un deporte puede ser practicado por uno o más alumnos. También podría ser 0, podría ser que si hablamos de los deportes de Unicen, podría ser que algún deporte en cierto momento no tenga a ningún alumno. También puede pasar que un alumno no practique ningún deporte. Eso depende del universo del discurso. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El modelo del discurso. ¿Qué viene a ser? El universo del discurso es una especie de dominio que uno da, o digamos, uno es como que hace una especie de abstracción también al principio y da algunas explicaciones de cómo va a funcionar, digamos, el DERE en función del universo del discurso. O sea, va a decir, bueno, cuando a vos te da una explicación de cuáles son las entidades, las relaciones y atributos, vos das algunas explicaciones. Es decir, bueno, por ejemplo, yo considero que un alumno tranquilamente no puede practicar, no puede hacer ningún deporte, ¿sí? Esas aclaraciones uno las hace en el universo del discurso.
Porque si no, ¿cómo justificás que en realidad pones 0 a n? ¿Sí? O sea, la cardinalidad tiene una justificación. Uno no puede poner de la nada 0 a n, a menos que sea muy obvio. Pero en general siempre se aclaran todas las cardinalidades. Decir, bueno, yo puse 0 n porque yo asumo que un alumno puede practicar muchos deportes, pero podría no practicar. ¿Sí? Claro, eso es si no te lo da el problema, digamos. Claro, si no lo da el problema. Si el problema... ¿Cómo? Digo, podés agregar cosas al problema que por ahí no están bien claras. Claro, exacto, pero que no modifique el contexto. Claro, ¿Sí? Si el contexto está incompleto, uno tiene libertad de de agregar lo que crea que sea necesario. ¿Sí? Imagínate que a vos te dice como cada alumno con su LU, apellido, nombre, practica deportes, que este se identifica con un número de identificación y el nombre del deporte. Y te lo dan ahí seco. Bueno, vos ahí podés aclarar eso, digamos que... O sea, vos le podés dar un contexto, digamos, real, que en general se le da un contexto real, pero hay ciertas cositas que puede variar de acuerdo a cada universidad o a cada secundaria, porque este contexto no lo da, o sea, alumno deporte a dónde está aplicado, ¿sí? Podría ser que en algún contexto un alumno esté obligado a hacer algún deporte, ¿sí? O no. Todas esas cosas, si no las dice el enunciado, hay que aclararlas. Porque había una parte del final de las filminas pasadas que a veces cuando uno se ponía a ver con el ayudante, que todas esas cosas que uno agregue son parte del problema de uno, ¿sí? Entonces, por eso hay tantos detalles con el DERE, ya cuando uno va, va entrando más en este tema, que es raro que veas dos DERE que sean iguales. Uno va a tener más o menos atributos, tal vez la cardinalidad de un grupo va a ser un poco distinta a la otra, ¿sí? A menos que te dé un contexto 100% y te diga todo en lujo de detalle, pero no es la idea. Porque el día de mañana el que te va a dar el requerimiento o se le puede escapar algo o ni siquiera sabe nada de base de datos. Uno lo va a tener que traducir a un requerimiento, abstraerlo y bueno, pasarlo a una base de datos. Claro, mira, justo acá está explicando eso. ¿Sí? Claro, acá justamente lo dice. Y esto es lo importante, lo de relaciones opcionales versus obligatorias. Justo lo que estábamos hablando. Que acá la obligatoriedad está indicando que está obligado al menos a hacer un deporte. Un alumno practica al menos un deporte y podría practicar varios. ¿De qué va a depender eso? De nuevo, de dos cosas. Si el contexto te lo dice, hay que respetar el contexto. Y si no, bueno, uno trata de ver qué cardinalidad le pone y lo aclara. Uno no puede pasar de alto eso porque es importante. Bueno, más o menos hasta acá de la filmina, porque bueno, ya después explica un poco de ternaria, que es un poco más pesado. Después, bueno, jerarquía, esas cosas y agregación. Más o menos se entendió estas cosas. No sé dónde se habían trabado ustedes. Lo que sea después de la filmina, después de esto, o qué onda.
Claro, sí, decía si estas partes de las priminas las habían entendido o se había complicado más la segunda parte, lo que sigue después. Más la segunda parte. Mm, está bien. Sí, acá también lo mismo. Era más la segunda parte que no la terminé de leer, pero leí la teoría más o menos. Buenísimo. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, que esto lo podemos hacer así entre todos, voy a volver al Discord. Ah, no, todavía no. Acá lo que voy a hacer, voy a poner un programita. Acá. Yo lo que tengo, justo que en la cátedra de estructura está, hay una aplicación para armar modelo de entidad de relación. Yo lo que voy a hacer, o sea, vamos entre todos si quieren, vamos viendo cada uno de los ejercicios del práctico cero para ver cómo lo pensaron cada uno. Más o menos para ver si podemos llegar a algo que sea igual, ¿sí? Ahora como hago esto. Cambiar de pantalla. Acá. Opa. Bueno. Ahí se ve la pantalla de una aplicación que tiene una especie de cosa de... No me sale. No, no se ve nada. ¿No se ve nada? No, Se cortó. A ver. ¿Ahí se ve? O... Sí. sí, sí. Bien. Dame un toque. Ahí va. Bueno. Sí, justamente esta es una aplicación en donde uno puede armar más o menos los modelos de entidad de relación, como para, qué sé yo, está más piola. Entonces, lo que voy a hacer más o menos, de hecho, después les paso o lo pueden buscar en la página de estructuras y más o menos les explico cómo funciona esto. De hecho, está piola porque encima también sirve para base de datos, para correlativa, porque pues podés crear un DERE a partir de un código de SQL, así que eso está piola. Chicos, disculpen, me tengo que ir. Muchas gracias, igual. Por nada, después Se entendió bien. te paso el link porque lo voy a subir el video. Dale, hasta ahora se entiende todo muy bien. Dale, buenísimo. Cuídense. Nos vemos, chao, chao. Bueno, acá justamente puse un nuevo. Y acá, bueno, tenés para agregar entidades, relaciones, atributos. Estos son asociaciones y jerarquía, pero esto ya es de otros temas. Y acá también me permite configurar los atributos para ver cuáles son las entidades, los identificadores principales y eso. Bueno, del primero, no sé cuántos hicieron el primer ejercicio, eso, o si lo plantearon. ¿Cómo estuvieron con eso? Yo no vi nada, pero ahora lo miro. Ah, bien. Bueno, Yo había planteado las entidades y los atributos nada más. Pero si querés ahora lo pensamos más en términos de relaciones. está bien. Sí, capaz que al principio lo podemos pensar. Capaz yo lo que tenía pensado era acá mostrar solamente las entidades y atributos. ¿Se ve el cursor o todavía no? No, Qué bacano. En pensarlo como entidades de atributos y tal vez algunas aclaraciones de relaciones como para que quede registrado en el video. Después lo que podemos hacer en otra apuesta es capaz que plantear un par de ejercicios ya con relaciones, ya teniendo en cuenta la jerarquía, si hay alguna asociación, entidad fuerte, débil y esas cosas. bien. Bueno,
Bueno, esto lo digo para que salga en el video. Dice, se desea modelar información sobre proyectos interdisciplinarios de investigación. Cada investigador tiene, bueno, acá hay una entidad. Investigador. Antes de la identidad, yo lo que veo, por ejemplo, no es el universo de discurso. Claro, bueno, Creo que es importante. sí, está bien. Yo te comento más o menos. A nivel de atributo de identidad, eh, sí, capaz que no sé si es tan necesario sin incluir las relaciones con las cardinalidades. No sé qué tan importante puede ya ser el universo del discurso. Porque, o sea, las mayores aclaraciones para ver cómo está relacionado una entidad con otra, cuál es si son opcionales, obligatorias, depende un poco de eso. Pero, por ejemplo, si uno ve un investigador, tiene número y eso, eh, se puede. O sea, lo que podemos hacer es leer todo el enunciado y más o menos vemos por arriba cómo puede llegar a ser el universo del discurso. Pero en sí es dar algunos tips, digamos, ¿sí? Oye, Bueno, entonces dice que un investigador tiene un número de identificación, DNI, nombre, apellido, dirección, edad y varios teléfonos. Cada investigador se desempeña en una disciplina determinada que tiene un código de disciplina, un nombre y una descripción breve. También tiene un conjunto de tareas que sabe realizar con su respectivo nombre y horas necesarias. Los investigadores están asignados a proyectos que tienen un nombre, un código de proyecto, una fecha de inicio, una fecha fin que se registra cuando el proyecto termina y un monto asignado. Los proyectos están en determinados estados: aprobados, rechazados, iniciados, finalizados. Los proyectos iniciados o finalizados tienen un empleado responsable. Bueno, hay como 4 o 5 entidades que acá hay presentes, ¿sí? O sea, si bien este enunciado está muy orientado para que uno ya le agregue las relaciones, uno más o menos por separado ya podría identificar algunas entidades. Que la primera es investigador, ¿sí? Que yo al crearla le pongo acá OK. Y bueno, esto lo puedo manejar así, es como que está bastante sencillo esto. Y lo que puedo hacer acá es, a la hora de agregarle atributos, bueno, le pongo acá para agregar. Entonces si yo quiero agregar uno, bueno, le puedo poner el nombre, si es simple o compuesto, si es opcional o multievaluado. Después en la parte de editar edit case, acá ya directamente uno, una vez que ya tiene los atributos, puede decir cuál es el identificador principal. Entonces, bueno, acá habla de número de identificación. Después, DNI. Bueno, después yo lo que hice, pero esto digamos es opcional, eso depende cómo lo hayan planteado, es que yo el nombre y apellido lo puse así. Sí. Esto es opcional. No se está viendo. ¿El que no se ve, perdón? Solo veo un cuadradito investigador. Ah, ¿no se ve el resto? A ver. O sea, ni siquiera se ve número de identificación y DNI. No. Qué paja. A ver, voy a probar a hacer otra cosa. Capaz lo que voy a intentar hacer es compartir toda la pantalla. A ver. Ahí, a ver. ¿Ahí lo ven? No. ¿Qué se ve ahí en la grabación, digamos? Ah, solo el cuadradito, digamos. Sí. Ahí te mando una foto. Pantallas, a ver.
Qué raro. No, no estaría... ¿Y ahí qué se ve? No sé. No, se sigue viendo lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer, no importa, porque después cuando yo suba el video, digamos, se va a ver esa parte, digamos, lo que yo estaba comentando. Eh, entonces lo que voy a hacer, bueno, voy diciendo las cosas que va teniendo y después, bueno, van a ir viendo cuando se hagan los cambios, van a poder ver el DERE con los atributos, como para que me vayan siguiendo. Por ejemplo, acá si yo pongo OK, ahora sí ven el nombre de identificación, DNI, nombre y apellido. Sí, ahí sí. Bien. Bueno, entonces acá, fíjate que hay un nombre apellido. Esto es opcional, uno tranquilamente puede poner nombre como un atributo, apellido como otro. Eso es manejable, ¿sí? Y de hecho el contexto no te va a aclarar. Que te diga que el nombre lo guardes por un lado y el apellido por otro, ¿sí? Bueno, acá sigo agregando entidades. Perdón, entidades no, atributos. En este caso puedo poner... Bueno, decía dirección. Que la dirección en realidad uno lo puede pensar como compuesta, ¿sí? Con lo que habíamos visto. Que la dirección va a tener una calle, un número, que ya a partir de número y el resto se puede pensar como opcional. Todo esto puedo cambiar de acuerdo a cada diseño. Uno puede ponerlo obligatorio, que tiene que ir sí o sí. Depto y piso. Y acá lo importante. Después habla de la edad. Pero la edad habíamos dicho que era un atributo derivado. ¿Sí? Entonces ¿qué atributo pondría ahí? Fecha. Claro, o sea, fecha de nacimiento. De nacimiento, claro, sí, sí. Uh-huh. Y después hay otro atributo que dice varios teléfonos. Entonces yo acá pongo, como dice varios teléfonos, yo pongo teléfono. Siempre lo pongo en singular, pero yo claro, lo pongo en plural. Y al ser multivaluado, o sea, acá justo después cuando vean el video hay una parte que dice multivaluado y ahí yo le hice clic y ahí permite, bueno, que se ingresen muchos datos. Entonces ahí pongo el OK porque ya no veo que haya más nada acá. ¿Sí? Y ahora se ve de esta forma. Bueno, acá me confundí porque, a ver, si esto me lo deja... Porque... Por ejemplo, en nombre y apellido, ahí va a haber tres palabras, por ejemplo, ¿no? El nombre más el apellido. ¿Y eso sería multivaluado o no? ¿El qué? Ah, no, porque lo pones como un solo string. Ah, bien. O sea, no es que lo vas a tener que llenar vos, o sea, lo que voy es que pensalo como que eso va a ser un solo string, donde va a tener nombre, separado, apellido, o tenés un formato, ¿sí? Eso es opcional, vuelvo a decir lo mismo, tranquilamente lo puedes pensar como nombre, un atributo, apellido, otro atributo. Yo lo puse como uno solo como para simplificar, pero vuelvo a decir que es opcional. Yo porque había pensado como que solamente iba una sola palabra, se puede agregar varias, digamos. No, multivaluado significa que podés agregar del mismo formato, digamos, en vez de agregar un string, vas a agregar una lista de strings, por así decirlo. O una lista de el formato que vos le diste al atributo. Y en este caso yo el nombre guión bajo apellido lo pensé como un único string, ¿sí? Pero de nuevo, como para simplificar. Y una pregunta, yo podría poner en descripción, un atributo de descripción y poner, no sé, todo. Digamos, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es válido. Es un string
y vos le das un máximo, pensalo a nivel, no sé, a nivel lenguaje de datos, y le decís, no sé, si una descripción, bueno, le doy como mucho hasta 150 caracteres y punto. Ah, perfecto. Bueno, entonces acá tengo lo del investigador. Y ahora yo quiero que el número de identificación y el DNI sean identificadores, ¿sí? Entonces lo que voy a poner acá es edit case. Bueno, y acá justamente hay a la derecha, se abre una ventana a la derecha que dice primary key y secondary key. Primary key es el identificador principal y secondary key, bueno, sería el alternativo. Este sería primary key y el DNI sería el secondary key. Y si ponemos OK, ahí se cambió, ¿sí? Bueno, después puse, a ver, dice cada investigador se desempeña, no, esto ya está. También tengo un conjunto de tareas que sabe realizar con su respectivo nombre y horas necesarias. Tarea. ¿Sí? Bueno, la tarea, acá no habla de un identificador, pero uno asume, ¿sí? Uno asume que cada tarea va a ser única. O sea, si uno dice una tarea, o sea, a veces hay que pensar un poco si hay que forzar a ponerle un identificador principal o no. ¿De qué depende muchas veces eso? Bueno, del contexto que le quiera dar uno y de cómo está explicado. Acá, como bien decía Félix, bueno, hay veces que sí, aunque nosotros nada más diseñemos entidades y atributos, a veces es correcto hacer un par de aclaraciones en el universo del discurso. Por ejemplo, acá dice que las tareas tienen un nombre y horas necesarias, ¿sí? O sea, acá uno asume que no va a haber una tarea que se llame igual y va a tener dos tipos de horas necesarias, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que una tarea sea programar, ¿sí? Entonces uno asume que la tarea programar siempre va a tener una hora fija, ¿sí? Porque nosotros acá estamos hablando de contexto de que un investigador tiene un conjunto de tareas. Entonces, esas tareas tienen un nombre fijo, al igual que, bueno, la cantidad de horas necesarias. Después se habla de que eso puede llegar a variar, de que, por ejemplo, no sé, una misma tarea se puede hacer en distintas horas. Eso, bueno, habría que tener otro identificador. Acá uno puede asumir que la tarea, digamos, que el nombre de la tarea es único, digamos. No puede haber dos instancias que tengan la misma tengan el mismo nombre de tarea, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahí le estás dando la libertad, digamos, de que si el nombre tiene el mismo, o sea, que las instancias tengan el mismo nombre de tarea, está dando la posibilidad de que una tarea se pueda hacer en distinta cantidad de horas, ¿sí? Eso lo tendrías que aclarar, o sea, ponerlo abajo, tarea, asumo que no hay igual nombres dos veces, digamos, repetidos. Sí, lo podés también poner más fácil en el sentido de decir, bueno, asumo que el nombre de la tarea es el identificador principal porque, bueno, no hay dos tareas con el mismo nombre, ¿sí? Más que nada igual el enunciado como que lo aclara porque dice que cada investigador tiene un conjunto de tareas, ¿sí? Digamos, un conjunto. Entonces es raro que un programador, pensalo desde este punto, que un programador tenga una tarea que se llame programar y que le dedique 5 horas y otra tarea que se llame programar y le dedique 9 horas. Es la misma tarea, ¿sí? Claro. Bueno, entonces acá, bueno, se puede agregar atributos para tarea que tenés nombre y horas necesarias.
Ahí está. Después habla de... bueno, que los investigadores están asignados a proyectos que tienen un nombre, un código de proyecto, una fecha de inicio, fecha de fin, que se registra cuando el proyecto termina y un monto asignado. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay algo para aclarar, digamos, con la fecha de finalización. Ahí es donde realmente entra lo que se llama las reglas del negocio. Que las reglas del negocio, bueno, entran en juego cuando en realidad el modelo no se puede adaptar a eso. ¿Por qué? Porque uno dice que la fecha de finalización se va a agregar cuando el proyecto... bueno, acá... no, en este caso... bueno, no, en este caso en realidad está aclarando qué significaría una fecha de finalización. Lo de la regla de negocio está después. O sea, ahora pongo qué sería el proyecto y ahora digo lo de la regla de negocio. Me confundí con otro ejercicio que es parecido. Entidad. No, esto ya está. Bueno, el proyecto dice que tiene un nombre. A ver. Claro. Un nombre. Un código de proyecto. Bueno, primero se puede poner como código de proyecto, que sería el identificador principal. Acá también esto depende de cada uno. Uno puede aclarar en el universo del discurso que en realidad puede haber dos proyectos con el mismo nombre, pero que en realidad lo que va a variar es el código de proyecto. De hecho, para eso existe el código de proyecto, para que dos proyectos que se llamen igual se diferencien con un nombre, con un código de proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, acá tiene nombre. Nombre, fecha de inicio, fecha fin. Y monto asignado. Ahí está. Sí. Fecha fin sería con... puede estar o no. ¿Cómo? Fecha fin en un momento no va a haber nada porque la fecha se pone cuando termina el proyecto, ¿no? Claro, bueno, sí. Entonces sí hay una realidad de negocio ahí. Claro. Entonces no estaba errado con eso. Acá lo que tengo que hacer es ir a editar los atributos. Voy a ir a proyecto y ahora explico eso, lo de la fecha, lo de la regla del negocio. Claro, en realidad uno puede pensar esto, que en realidad cuando uno ve la base de datos, el proyecto puede estar, digamos, en proceso, digamos, ¿no? O sea, que el proyecto se esté realizando. Entonces la fecha de fin, acá, bueno, está ahí como opcional, ¿sí? Bueno, igualmente todavía no llega a ser, no llega a entrar en lo que es lo de la regla del negocio, así que todavía no. A ver acá. Dice que... eso de la regla del negocio. ¿Cómo? ¿Qué viene a hacer eso de la regla del negocio? Bien, ahora te explico bien cuando llegue el caso, porque acá dice que además dicen los proyectos están en determinados estados.
aprobados, rechazados, iniciados, finalizados. Entonces acá también lo que tengo que agregar es un atributo que se llame estado, ¿sí? Entonces, se lo agregué a investigador, confundí. Lo tengo que quitar, tengo que ir a proyecto. Entonces el proyecto va a tener un estado, ¿sí? Acá dice 4, aprobados, rechazados, iniciados, finalizados. Acá es donde entra en juego la regla del negocio, que dice: los proyectos iniciados o finalizados tienen un empleado responsable. O sea, el proyecto, como opcional, va a tener un empleado responsable, ¿sí? Uno puede poner empleado, pero va a ser opcional. ¿Por qué va a ser opcional? Va a depender. Acá no sé por qué no me lo puso como... mierda. Tributos. Proyecto. Estado. Acá. No te escuché, David, ¿cómo? Claro, que en realidad el proyecto... no, está bien. No me deja hacer control Z. Mierda. No, acá me confundí con algo. Me volvió a pasar lo mismo. Esto no iba acá. Tengo que ir a proyecto. Ahí va, y empleado, que esto sí va como opcional. Ahora sí. Bueno, mira esto, que hay una parte que acá dice que los proyectos iniciados o finalizados tienen un empleado responsable. ¿Qué significa eso? Que el atributo empleado de proyecto está opcional. ¿Por qué está opcional? Porque depende de la instancia del proyecto. O sea, si vos tenés un ejemplar de proyecto en donde el estado diga inicializado o finalizado, ¿sí? Va a tener un empleado responsable. Pero ¿cómo aclarás eso en realidad en el... digamos, ¿cómo lo aclarás en el proyecto? No lo podés aclarar. O sea, uno pone ahí empleado, pero está ahí medio al aire. Entonces en ese caso ahí entra en juego lo que es la regla del negocio, en donde uno va a aclarar que el empleado va a estar con un, digamos, con un dato si efectivamente el estado, el atributo estado está en inicializado o finalizado. Pero eso es por afuera del DERE. O sea, eso acá en el DERE no lo podés mostrar, no tenés las herramientas necesarias para aclarar eso, ¿sí? O sea, vos podés poner que está opcional, pero no lo podés... ¿cómo es? No lo podés aclarar en el DERE, que en realidad el empleado depende del estado del proyecto, ¿sí? Claro, esa identificación, digamos, no se puede plasmar en el diagrama. Claro, sí, se aleja un poco de lo que es el, digamos, el diagrama de entidad-relación.